En realidad. Perdón, la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos, en base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Si quiere puede decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Se ha comprobado una sola de ellas? Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntele a un ciudadano cubano, entre millones de habitantes, y pregúntele si allí se tortura. Y si conocen un solo caso de tortura, uno solo, no digo 100, ni 50, ni 20, ni 10, ni 5. Conocer como gavetas son espacios muy reducidos, son altos, hay altura, pero son extremadamente estrechos y no tienen ningún tipo de facilidad sanitaria. Tan estrechos eran que, para dar una idea y la medida de los campesinos en Cuba, nosotros los medimos y tenía 2 cuartas y un gemi. Un gemi es una falange más, ¿no? Un gemi. Esto es escasamente la anchura de mis hombros. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba tenderme en el suelo, pues yo tenía que hacer así, o estar de lado, ¿no? Estar de lado. Nosotros llegamos a estar en ese tipo de calabozo, que eran alargados, poco más de 6 pies, y sí, la altura no había dificultad con la altura. Algunos, los más altos, tenían que encacharse un poco, pero yo no soy tan alto y me podía erguir. Uno se tendía en el suelo y los otros 4, porque llegábamos a estar 5 en esas condiciones, tenían que permanecer parados sobre el que estaba en el suelo. Llegó a haber hasta 5 y hasta 8 en algunas circunstancias en una sola gaveta. En esas condiciones nos turnábamos para descansar. El que estaba acostado descansaba, los otros pues se mantenían de pie. Pero lo peor de todo esto es que no había facilidad sanitaria. Y entonces, a pesar, nosotros hacíamos nuestras necesidades y la tirábamos por fuera de los barrotes o algunas aberturas que tenían. La puerta no eran barrotes, sino una especie de tolas de metal. Y por algunas aberturas lo íbamos haciendo salir. Y orinábamos también ahí para ver, y lo empujábamos para que salieran los excrementos y el orine. Pero esta es una situación que a los pocos días, en realidad, estábamos sobre una nata de gusanos y de excrementos y de una cosa hedionda, ¿no? Terrible. Los olores eran horribles. Los guardas, cuando entraban ahí adentro, se tapaban la nariz para no oler eso. ¿Y ustedes cómo podían resistir? Bien, nosotros lo resistimos durante un tiempo donde creímos que era necesario para dar tiempo a que los prisioneros fueran tomando conciencia de lo que le venía arriba. Nosotros entendimos que por el mayor tiempo que pudiéramos nosotros soportar aquellos, menos prisioneros tendrían que pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Porque habían habido unos en los primeros momentos que habían cedido y ellos interpretaron que esa era la máquina que podía hacer ceder a los demás prisioneros. Decididamente el mundo no se enteró o no escuchó, no quiso oír lo que pasaba en las gavetas, porque no había sensibilidad aún para ello. Realmente estamos en el año 1967, en la época de mi experiencia, y a pesar de todo el hermetismo del Estado policíaco, siempre hay un resquicio, siempre hay una luz que entra y siempre la sensibilidad humana, la calidad del hombre se muestra. Nosotros hicimos llegar al exterior esto que tengo en la mano, que es una pequeña hoja. Dear Aunt, I'm being kept at the San Ramon jail in a sealed cell no longer than 1 meter 60 along with 5 other men, all of us naked and undernourished. Este pequeño papelito fue sacado por uno de los escoltas de la prisión, que tuvo lástima o pena de nosotros y nos hizo ese favor. Y esto llegó al exilio. Y el exilio en aquel momento, el exterior, el mundo exterior no tenía sensibilidad para eso, para lo que pasaba en Cuba, en el extranjero. Y no hubo recepción. Es una diferencia muy grande de la que hay ahora a lo que hubo 20 años atrás. Siempre ha pasado así. O sea, la gente tiende a rechazar los cuentos horribles. Estos cuentos que a veces salen
o parecen salir de mentes enfermas o parecen salir de un mundo castigado.